tardes, profesor. En este laboratorio 6 del curso de diagnóstico y análisis de motores diésel, el laboratorio 6 tenemos la prueba y localización de fallas en el sistema de combustible electrónico. Los integrantes son Maldonado Panayoni, Cordero María, Manuel Frank y Arminta Miguel. Como objetivos tenemos cuatro: identificar y reconocer el sistema de combustible motor diésel, explicar la operación de un sistema de combustible, utilizar las herramientas necesarias para la evaluación de los parámetros de funcionamiento y diagnosticar los problemas del sistema de combustible. Nuestra charla de seguridad del día del laboratorio trató fue que nuestro gran tesoro son los ojos, por lo que siempre debemos estar pendiente al momento de realizar cualquier trabajo usando ya sea guantes, zapatos de seguridad, overol, lentes. Lentes es primordial porque sin la vista no puedes hacer ninguno de los trabajos anteriores, ya que con eso es lo que ves a diario. Por ejemplo, ves a tu familia, ves cómo tu hijo, si en caso tienes hijos, vas a ver cómo tu hijo va a ir creciendo, desarrollándose, y gracias a la vista podemos hacer otras muchas cosas más. En nuestro ATS tenemos que hemos identificado nuestros peligros y riesgos potenciales para el desarrollo de nuestro laboratorio, que en este caso nos ha tocado la motoniveladora de patio de máquinas. Las herramientas que vamos a utilizar es el pirómetro, el tacómetro, el grupo de manómetros, el IT en la máquina, en la laptop, el COM adapter para la extracción de datos, el multímetro y la conexión NT para el sistema de combustible. Profesor, ahora continuaremos con la explicación del procedimiento, los inicios del procedimiento y qué requerimos para comenzar con todo este proceso. En primera instancia tuvimos que identificar todas las características de nuestro motor, ya que nosotros evaluamos o realizamos este laboratorio en la motoniveladora. Esta motoniveladora contenía un motor de modelo C13 Caterpillar y el horómetro de esta maquinaria era de 30.482 horas. Se encontró que el nivel de aceite del motor era de 7 octavos y nivel de refrigerante de 3 cuartos, el nivel de combustible de 1 medio, y se verificó los estados de los dos filtros, ¿no? El filtro primario y el filtro secundario, los cuales se encontraban en buen estado. ¿Cuál es la temperatura del medio ambiente? Es una pregunta que nos realiza la guía. Podemos darnos cuenta de que esta temperatura variaba entre los 22 grados y los 24 grados centígrados en el día. ¿Cómo influye la temperatura del medio ambiente en el combustible diésel? Bueno, esto es una gran pregunta, ¿no? Ya que sí tiene mucha relación. El calor generado en el ambiente tiende a dilatar las cosas o cualquier tipo de cosas, y el combustible no deja de ser una de ellas. Por ende, al dilatar el combustible, este hace que genere un poco más de espacio. Más que todo influye en el aspecto económico, ¿no? Ya que en el día, si tú rellenas tu tanque, se puede decir que te pueden dar menos gasolina por un precio más alto, ¿no? Por eso es que siempre se recomienda en tiempos donde haya mucho calor rellenar el tanque de noche, ¿no? Ya que puede afectar reduciendo nuestro gasto por el consumo de combustible. ¿Por qué es necesario revisar el filtro separador de agua y de combustible? Bueno, es para verificar el nivel de agua que existe en el combustible, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Ahora, reconocimiento y funcionamiento de los inyectores HV y ERI. En sí, la función que cumplen los inyectores son de poder suministrar el combustible en un determinado tiempo, de una determinada manera, para optimizar o tener mejores resultados o un combustible más separado o distribuido dentro de la cámara de combustión, y así poder tener una combustión más rica, ¿no? El EUI y el HUI son diferentes tipos de inyectores, pero bueno, el funcionamiento en sí radica en lo que se explicó en primera instancia, ¿no? Ya el cómo depende de cada tipo, ¿no? El EUI es más electrónicamente y el HUI viene a ser apoyado por la hidráulica, ¿no? Del mismo motor.
Resumen del funcionamiento e identificar sus partes. Bueno, las partes que componen los inyectores son la boquilla, el grupo electrónico, claro está, si este lo tiene, que usualmente ahora muchos de ellos se están implementando de esta manera. El muelle de compresión, la bobinada de electromagnético, el anillo de punta de teflón. Bueno, en este caso estamos refiriendo o dando las partes de un HUI, ¿no? Ya que como le dije existen varios tipos. Y bueno, estos vienen a ser los más principales. Siguiendo con la explicación del procedimiento, en esta oportunidad realizaremos la verificación del sistema de combustible de baja presión o presión de refuerzo, como más se conoce, donde regularemos las RPMs en mínima o máxima. Y esta prueba se realizará en el motor C13 de la motoniveladora, donde la presión baja que puede estar entre 750 a 800 RPM y la presión máxima entre 2100 y 2200 RPM. Pero los datos que nosotros hemos obtenido lo hemos plasmado en este recuadro. Como puedes observar, el motor en vacío alta registra unas RPM de 2149 RPM y la RPM del motor baja en vacío nos registra 800 RPM. Y la presión baja en vacío nos registra 60 psi, la presión alta en vacío 72 psi y la temperatura del filtro de combustible 21.2 grados Celsius y la temperatura de la bomba de engranaje 26.9 grados Celsius y la temperatura de línea de retorno 26.26 grados Celsius y la presión de combustible de refuerzo que nosotros hemos registrado lo hemos comparado con el manual y en el manual nos dice que a los 1800 RPM se debe de registrar 85 psi, pero sin embargo nuestra presión registrada se encuentra menor a los rangos establecidos por el fabricante. Eso quiere decir nuestra bomba de refuerzo se encuentra se podría encontrarse desgastada y es por ello que nos suministra una presión inferior a lo establecido por el fabricante. Y también el fabricante nos dice que a la presión máxima debe registrar como mínimo 95 psi y como máximo 105 psi, pero nuestra presión de refuerzo se encuentra mucho menos que lo establecido en el fabricante y esto se puede deber a que presenta un desgaste y es por ello que hay una pérdida de presión en la bomba de refuerzo. Y también hemos registrado con ET, en el ET también nos registra una presión de combustible 71 psi y la temperatura de combustible 72 psi. Estos son los datos que se registran a las 804 RPM y a las 2149 RPM los registra un 83 psi, pero luego pero vuelvo a reiterar que esta presión se encuentra inferior a lo establecido por el fabricante, debido a que es inferior, ya que el fabricante nos dice que debe encontrarse entre 95 a 105 psi en máximas RPM, pero en este lado observamos que llega a 80. Ahora vamos a continuar explicando sobre la calibración de válvulas en un motor de 6 cilindros. Como sabemos, este tiene válvulas de admisión y escape. Para nosotros poder regular o hacer la calibración de las tres primeras, tenemos que ver que el cilindro 6 está en compresión. Si nosotros observamos aquí, en este momento se encuentra en compresión el cilindro, las válvulas del cilindro 1. ¿Y cómo podemos saber esto? Al momento de mover los balancines, estos deben estar sueltos. Para la regulación de estas válvulas, cuando el cilindro 1 se encuentra en compresión, vamos a poder hacer la calibración de la admisión del cilindro 1, 2 y 4 y del escape del 1, 3 y 5.
Para para la calibración del 1, 2 y 4 tenemos que hacerlo con con unas laminillas. Estas tienen que estar en el valor de 0.38 milímetros. Y para el escape tenemos que ver que el valor esté entre el rango de 0.66 milímetros. Para nosotros poder evaluar, para hacer la calibración de las otras válvulas, debemos girar a unos 360 grados. Y en ese momento el cilindro que estará en compresión será el cilindro número 6, donde podremos evaluar la admisión del cilindro 3, 5 y 6 y el escape del cilindro 3, 4 y 6. También con los mismos valores, para admisión 0.38 milímetros y para el escape 0.76. Programa del sistema de combustible de la máquina analizada e identifique sus partes. Bueno, el motor que nosotros nos ha tocado es el motor C13 y el sistema de combustible que cuenta este motor es de sistema de combustible MUI. Como pueden observar, es un inyector que es accionada mecánicamente y controlada electrónicamente. Y en esta parte observamos los componentes que lo conforman este sistema de combustible, como por ejemplo el filtro de combustible primario. El primero viene, el combustible viene del tanque y luego pasa al sistema de filtro primario y luego el combustible pasa hacia la bomba de succión y luego se dirige hacia el filtro secundario y además a la SM y luego pasa hacia los inyectores y de los inyectores hay una válvula de control de presión la cual controla la presión que debe de estar en los inyectores para así poder inyectar de manera correcta y un arranque fácil cuando el motor está apagado. Y es por ello que tiene una válvula de control de presión para así poder retener la presión y el arranque en frío sea más rápido. Y además este inyector bomba se alimenta, el control lleva un solenoide y este solenoide se alimenta a 90 voltios y este solenoide es normalmente abierto. Cuando se le activa, lo que hace es cerrar el paso del combustible y de esa manera inyectar hacia la cámara de combustión mediante unos ejes de levas que los acciona a los resortes que se encuentran en el inyector bomba. Y este inyector bomba se apertura a unas como vuelvo a explicar, los inyectores producen hasta 30.000 psi para así pulverizar el combustible hacia la cámara de combustión y así tener una buena combustión del motor diésel y tener una buena combinación esquemática entre combustible y aire. La explicación de los casos, esos vienen en la parte de la tarea en la cual usted nos brinda diferentes tipos de casos, por lo cual vamos a tener que resolver en el caso de mi persona y mi grupo. Son 4 casos, así que uno será elaborado por cada uno. El primero de ellos viene a ser el intervalo de cambio de filtro de combustible muy cortos, ocasionados por contaminación. Luego de haber examinado el caso y luego de realizar el ACR, podemos decir que existen dos filtros, ¿no? Dos filtros en el sistema de combustible. Uno de estos viene a ser el filtro primario y otro el filtro secundario. Recordemos que el filtro primario viene a ser ese filtro en el cual no se almacena o no se retienen todas las partículas por millón que deben ser retenidas. De esos más que todo se encarga el filtro secundario. Más que todo se pone 2 filtros para poder tener una mejor recepción del combustible, ¿no? De todas maneras, ya que ambos cumplen la misma función, ambos puede ser que el caso esté aplicado en ambos, ¿no?
Bueno, la primera razón del por qué encontramos estos filtros o cambiamos el filtro constantemente puede ser por un combustible de mala calidad. Recordemos que de esto depende, bueno, una de las funciones del filtro viene a ser la limpieza de este combustible. Entonces, supongamos que si el combustible está muy contaminado, el filtro va a estar va a necesitar realizar el trabajo, o va a tener que estar siendo cambiado constantemente por una mejor limpieza, ¿no? Otra de las opciones que podemos tener es que el filtro no es adecuado o está defectuoso. Muchos de ellos, una práctica muy común dentro de mantenimiento preventivo de las máquinas acá en Perú, es el realizar el cambio genérico, ¿no? Por partes genéricas, ¿no? Las cuales no son recomendadas por el fabricante, ya que no se utiliza las piezas del mismo fabricante, ¿no? Y pueden ser, o estas piezas pueden ser remanufacturadas o incluso eh, se puede decir como criollamente de segunda, ¿no? Otro de los casos que nosotros creemos que es el más obvio y por el cual yo doy mi punto de vista eh, hacia que sea el más certero es que el contexto operacional es muy agresivo. Nosotros en Perú tenemos un clima muy agresivo, se puede decir, muy variado, y por ende este contexto puede estar puede ser una de las causas muy fuertes del por qué se contaminan muchos estos filtros. Y no solamente los filtros de combustible, sino todo tipo de filtros. Bueno, ahora pasaré a mi compañera que explique el segundo caso. Bien, ahora vamos a ver el siguiente caso, que es cuando el motor se apaga cuando acelera. Bien, las causas probables para que suceda esto es filtros de combustible sucio, inyectores no suministran el combustible necesario, otro es inyectores sucios, lo que produce una descarga a chorro que ahoga el vehículo y no se puede dar una combustión correcta. Y otro es el sensor de temperatura dañado. Bien, ahora vamos a ver el siguiente caso, que es cuando el motor se apaga cuando acelera. Bien, las causas probables para que suceda esto es filtros de combustible sucio, inyectores no suministran el combustible necesario, otro es inyectores sucios, lo que produce una descarga a chorro que ahoga el vehículo y no se puede dar una combustión correcta. Y otro es el sensor de temperatura dañado. En esta oportunidad explicaré sobre las observaciones. Y una de las observaciones que nosotros hemos registrado en la motonidadora 16M es que al encender el equipo, nosotros al conectar el software IT hacia la motonidadora, y el software IT nos registraba muchos códigos de falla que impedían que nosotros realizáramos uh, la simulación de fallas del sensor de temperatura de combustible, y es por ello que nosotros no realizamos la prueba del sensor de temperatura de combustible debido a que en la motonevadora presentaba muchos códigos de falla en la parte de la transmisión, y estos códigos de falla nos impedían que nosotros realizaríamos la prueba de sensor de temperatura del combustible. Bueno, una de las recomendaciones que nosotros recomendamos es que para el buen toma de datos se debe recalentar el motor por unos minutos para así llegar a la temperatura de trabajo, ya que al llegar a la temperatura de trabajo nuestro motor va a estar bien asentado, y de esa manera nosotros ah, podemos recolectar datos de manera correcta. Y además nosotros debemos usar los CPPs en todo momento al realizar la prueba, debido a que no estamos libres de los accidentes que nos podrían ocurrir, ya que al desaflojarse una toma de presión podría caernos en la cabeza o salpicarnos en el ojo la parte del combustible, y es por ello que debemos contar con todos los EPPs
a realizar las pruebas, no debemos confiarnos. Y otro sería registrar los datos obtenidos en Word o Excel para así no poder perder los datos que nosotros registramos, y de esa manera impediremos las excusas de que no tomamos datos, y es por ello que no realizaríamos un buen análisis de los resultados. Y por último, las conclusiones. Bueno, como conclusión tenemos que se identificó y reconoció el sistema de combustible del motor diésel C13, y el sistema de combustible con el cual cuenta el motor diésel es el MUI, que es un inductor bomba controlado electrónicamente, como dije anteriormente, que es alimentado por 90 voltios, y este es controlado por la SM y por ciertos sensores que llegan a la SM, y de esa manera es inyectada la bomba de acuerdo a lo requerido por el motor. Y otra de las conclusiones sería: el sistema de combustible es de suma importancia debido a que de ello depende la potencia del motor y el correcto funcionamiento. Bueno, esto es de una parte cierta, debido a que de una parte depende del sistema de combustible de la potencia del motor, y también de otra pues, sería el calibrado de las bombas y de las válvulas, debido a que al no estar un buen calibrado el inyector no es pulverizado de manera correcta, y es por ello que puede haber una baja presión en el sistema de inyección, y de esa manera se bajaría la potencia del motor. Y otra de las conclusiones que sería: se utilizó herramientas para evaluación de parámetros de funcionamiento del motor diésel, motor C13, donde utilizamos un grupo de manómetros que nos ayudaron a medir las presiones, pero lo más importante fue el IT, donde nos recolectamos todos los datos de manera correcta y más rápida posible. Y otra conclusión sería: se diagnosticó los problemas del sistema de combustible. Como acabas de ver, los casos que se identificaron, que se dejaron, y nosotros pudimos identificar las probables problemas o causas por las que ocurrían esos problemas. Y bueno, gracias por eso.